Este país tan chico pero grande de corazón, de hombres y mujeres que trabajan con tesón. Niños y jóvenes, con todo su fervor, estudian con ganas por un futuro mejor. Hay una voz que cruza mi país, es nuestra voz que refleja su sentir, lo que siente mi país oriental. La noche es perfecta para pensar cómo queremos vivir el día que amanece. Por eso, Walter Rotella te invita a compartir una charla con escritores que nos cuentan sobre sus textos y métodos de creación. A partir de este momento, abrimos la cafetería de Oriental en Café y Palabras. Vamos al espacio-tiempo de Café y Palabras, donde cada sorbo inspira una nueva conversación. Estamos en CX12 Radio Oriental 770, amplitud modulada. Nos pueden escuchar también vía internet por la web de Radio Oriental, accediendo a la pestaña Radio en Vivo. El programa se transmite en vivo este sábado 6 de diciembre de 2025, justo cuando arranca el día y se encienden las palabras de la mano de un café. El programa se repite el fin de semana, mañana sábado, en la misma radio. La grabación del programa Café y Palabras se sube a los sitios de iVoox, Spotify, Amazon Music, TuneIn y a YouTube. Agradecemos la colaboración del señor Ángel Otero, que está allí en los controles, acompañándonos, haciendo que todo fluya como el aroma del café de una taza recién servida. Nos contactan por mensajes al número de WhatsApp 092-770-111. Y a este programa lo pueden seguir por la red social Instagram, @Café y Palabras 2025. Toda la información y enlaces para acceder a las plataformas lo compartimos en nuestro blog de Café y Palabras, cuya dirección es cafeypalabras2025.blogspot.com. Antes de iniciar específicamente nuestro programa, queremos saludar muy especialmente a la gente de Hora 25, que bueno, hoy dos de sus comunicadores han hecho el cierre. Todavía sigue el programa, vamos a seguir escuchando programas especiales, pero bueno, hoy ellos quisieron despedirse y lo hicieron de una forma muy emotiva, fue muy interesante, los vi trabajar. Yo comencé acá en Café y Palabras el 8 de febrero y los vi cada sábado que venía al programa, y yo decía que la última parte del trabajo de ellos dos era como un radioteatro. Iban peleando permanentemente y entonces cada uno tomando posición de su trabajo, de su punto de vista y demás, y uno aprende muchísimo de eso. Me gustó muchísimo compartir este espacio, este lugar donde ahora estoy transmitiendo. Estamos acá con Ángel, los dos cara a cara, trabajando, y eso, bueno, da gusto porque lo que dijeron recién, uno aprende acá, uno aprende todo el tiempo y eso es muy interesante. Así que bueno, fue un gran placer haber compartido este espacio-tiempo, como siempre digo, con esta gente, viendo su trabajo, su profesionalismo, como periodistas, incidiendo, indagando, preguntando más allá, a ver, al técnico, al jugador, al comentarista, y bueno, ese respeto por el público, y eso es muy valorado. Así que bueno, muchas gracias a esta gente por todo eso que hemos estado aprendiendo, porque uno aprende, viendo aprende. Así que bueno, a ellos muchas gracias y a todo el equipo. Arrancamos, ahora sí. En este programa 44 recibiremos vía telefónica a la escritora argentina Graciela Suárez.
docente de lengua y literatura inglesa, que tras jubilarse decidió volcarse de lleno a la escritura y en poco tiempo escribió y publicó varios textos sobre lo que estaremos charlando en un momento más en la sección de la entrevista. Ahora damos paso a nuestra columna Análisis Literario de la Biblia. Usted está escuchando Café y Palabras en la noche de Oriental. Hoy, tal como lo hicimos en los programas 42 y 43, seguimos con el tema de los personajes que aparecen en el texto bíblico con la clara intención de unir dos situaciones relatadas o a otros personajes. Para ocuparnos de estos temas, consultamos el texto Análisis narrativo de los relatos del Antiguo Testamento, escritos por Jean-Louis K., Jean-Pierre Sonnet y André Benin, de editorial Verbo Divino, Navarra 2001. Y los pasajes bíblicos los tomaremos de la Santa Biblia, Reina Valera 1995. Quizás en alguna oportunidad aclaré quiénes son estos autores. Son especialistas en literatura y son... y se han especializado, han indagado a la Biblia desde el punto de vista literario, y eso es lo que queremos rescatar en esta columna Análisis Literario de la Biblia. Citaremos un ejemplo donde un personaje secundario une otros dos personajes de una historia. Es el caso de un eunuco llamado Atac, que genera la comunicación entre Esther y Mardoqueo. Para ello, leeremos el capítulo 4 de Esther, versículos 5 a 7, pero, sin embargo, en todo el capítulo se nota la intervención de Atac. Leemos Esther capítulo 4, versículos 5 a 7. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos que el rey había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo para averiguar qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad, que estaba delante de la puerta real. Y Mardoqueo le comunicó todo lo que le había acontecido y le informó de la plata que Amán había dicho que entregaría a los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. En el libro Análisis narrativo de los relatos del Antiguo Testamento, mencionan otro ejemplo de unión entre personajes, pero en este caso no es un personaje secundario, sino un objeto. Y dicho objeto es un libro. Para citar el ejemplo, leeremos de la Biblia el libro de Esther, capítulo 6, versículo 1 a 13. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey y pidió que le trajeran el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, dos eunucos del rey y de la guardia de la puerta, que habían planeado matar al rey Asuero. Y el rey preguntó: ¿qué honra o qué distinción se concedió a Mardoqueo por esto? Los servidores del rey, sus oficiales, respondieron: nada se ha hecho en su favor. Aquí el libro, su lectura, lo convence al rey de recompensar a Mardoqueo. Eso puede leerse en los versículos que siguen y es muy interesante, porque en el capítulo mencionado, Amán venía con la clara intención de matar al judío Mardoqueo. Pero el rey, tras la lectura del libro, le envía honrar a Mardoqueo y no a eliminarlo. Otro ejemplo de unión lo encontramos en un relato, uno que le permite al rey conocer a la tsunamita que viene para hacerle una petición. Lo leemos en 2 Reyes, capítulo 8, versículo 5.
Y mientras Jesse le contaba al rey cómo había revivido a un muerto, llegó la mujer a cuyo hijo él había revivido para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Jesse: Rey y señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, al cual Eliseo revivió. Creo que es importante leer 2 Reyes capítulo 8 desde el versículo 1 al 6 para comprender todo el relato. Los invito a leerlo. En Santa Biblia, Reina Valera 1995, por ejemplo, se titula esa sección bíblica así: La tsunamita recupera sus bienes. Como reiteramos en nuestra columna, ella busca hacer un aporte, una mirada desde el punto de vista literario de la Biblia, y dichos estudios están a cargo de expertos, y nosotros aquí en este programa buscamos acercar esa mirada como un aporte a la lectura de este importante libro que conocemos como la Biblia. Libro que es el más reproducido y vendido a lo largo de toda la historia, con un promedio de entre 5 y 7 mil millones de copias vendidas, según datos que hallamos en internet. Hay quienes dicen que no todos los ejemplares son vendidos, sin embargo sí son distribuidos. Unos datos más. En lo que va del siglo XXI se imprimieron unos 80 millones de ejemplares al año. Algunos dicen que hasta 100. Se tradujo parcialmente a 2.454 idiomas y se tradujo totalmente a 698 idiomas. En un artículo del reconocido medio periodístico Infobae, fechado el 2 de marzo del 2022, podemos leer el siguiente titular: La Biblia sigue siendo el libro más vendido del mundo. En 2021 superó los 100 millones de ejemplares en 100 países y 23 idiomas. Y en la bajada leemos: también es el texto que más se roban en las bibliotecas de Estados Unidos, según el Guinness Records. Hasta aquí nuestra columna Análisis Literario de la Biblia del programa 44. En el programa 45 estarán Virginia Gutiérrez y Alejandro Borley con su columna Microlecturas de Virginia y Alejandro. En el programa 46, que va a ser el 20 de diciembre, recibiremos a Dinora López Soler con su columna Hay libros que son semilla. Ese programa 46 será un programa para no perderse. Compartiremos algunas novedades con respecto a lo que proponemos en Café y Palabras para el 2026. Entre ellas, una nueva columna sobre cine a cargo del licenciado Gastón Sosa Michelena. Por Oriental 770 AM, junto a Walter Rotella, estamos presentando Café y Palabras. Hay una voz que cruza mi país. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12 Radio Oriental en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. En Vigilia, hoy más que nunca queremos estar a tu lado. Por una única cuota, los socios de Vigilia acceden a compañía en sanatorio o internación domiciliaria, seguro quirúrgico, traslados en ambulancia, enfermería domiciliaria, seguro de vida, cadetería médica, acompañante personal para realizar visitas al médico, hacer las compras o realizar cualquier gestión. Comunicate ahora al 0800 5755. Vigilia, tu compañía diferente en todo el país. ¿Querés acercarte más a la vida de la Iglesia Católica? El Quincenario Entre Todos te ofrece artículos para profundizar en tu fe y en temas de actualidad. Te acerca testimonios de Dios actuando en nuestra iglesia local. ¿Querés el tuyo? Conseguilo cada 15 días en parroquias y capillas de Montevideo o consultá en locales de librería Lea. Por suscripciones, comunicate al 098-833-154.
098-833-154. Este miércoles y todos los miércoles, la información del Uruguay, la región y del mundo la encontrás en La Mañana. Análisis político, información agropecuaria, economía, cultura, actualidad y mucho más. Recibí La Mañana en tu domicilio o en tu celular. Suscríbete en suscripciones@lamañana.uy o al 098-152-111. La Mañana. Información para nuestro tiempo. Sumate a la colecta de diciembre del Fondo Común Diocesano para colaborar con las parroquias carenciadas de Montevideo, con sus sacerdotes y comunidades. Ingresá a colectate.com.uy y anotá en el buscador Fondo Común Diocesano o el número 11411. La familia Santa Teresa se agrandó. Llegó el nuevo Santa Té rosado suave con tapita. Fácil de servir y de tomar. Hoy vamos a beber. Tomamos un Santa Té y nos vamos a encender. Nuevo Santa Té rosado suave. Probalo. Con Santa Teresa vino lo mejor. ¿Querés que tus hijos disfruten del verano a pleno? Llega la colonia de verano a Juventus. Un entorno seguro con actividades recreativas, natación, gimnasia y deporte. Todo el verano 2026 desde tan solo 10.990 pesos. Juventus, Colonia y Río Negro. Juventus, 2-901-0705. Este verano, que lo vivan en Juventus. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12 Radio Oriental en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Por Oriental 770 AM, junto a Walter Rotella, estamos presentando Café y Palabras. Y llegó el momento de la entrevista. Hoy tenemos el placer de recibir en Café y Palabras a la escritora nacida en Buenos Aires, Argentina, Graciela Suárez, que firma sus publicaciones como G. Suárez, docente de lengua y literatura inglesa, que tras jubilarse decidió darle un lugar a una de sus importantes intereses en la vida, compartir sus creaciones literarias. Otro de sus pasatiempos importantes son realizar registros fotográficos, escuchar música, danzar y tiene un gran interés en la astrología. Pudo reunir en los libros sus pasiones y así en algunos, creo, no sé si en todos, hay fotografías registradas por ella que acompañan los textos. Y ahora también hay sugerencias de canciones o músicas para acompañar la lectura del texto. Su primera publicación es De eso sí se habla, Autores de Argentina, 2022, publicado en Argentina, España e Italia. En ese mismo año participó de la antología Albricias, editorial Cerceres, 2022, con sus cuentos Traición y el otro cuento fue La prima Inge. Su segunda novela publicada fue Te digo la verdad, editorial Autores de Argentina, 2023. Y en 2024 llegó una antología de cuentos, reflexiones y poemas llamada Más de lo demás, editorial Autores de Argentina. Me llamo Gabriela es su última novela publicada en 2025. Creo que está por allí. Bienvenida, Graciela, a Café y Palabras. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Walter. Qué placer escucharte. Y bueno, bienvenida. Y estaba pensando que parece que tus creaciones fueron tomando forma, crecieron, maduraron y están viendo la luz de un modo quizás vertiginoso, pues la primera publicación se dio en 2022 y llevas 4 textos publicados hasta el momento. Y por lo que leí, tanto escribes poesía como narrativa. El género narrativo parece ser lo que más te gusta publicar, ¿puede ser? ¿Es así? Sí, definitivamente.
es lo que más me gusta, es con lo que me siento más cómoda y bueno, es lo que más he publicado. De los 4 libros que publiqué, 3 son novelas. Claro. De que son cuentos, lo que más me gusta de ellos, que son reflexiones, cuentos y poemas, son los cuentos que irán para el narrativo, ¿no es así? Claro. Eso es a lo que me gustaría más dedicarme, la novela. La novela. Y en esa diferencia entre novela y cuento, ¿qué te atrae de la escritura de cuentos? Que es una cosa distinta a escribir una novela. Una novela, yo siempre pienso que es un trabajo de laborioso, aunque hay escritores que escriben muy rápido, pero digo, implica mucho más atención a un montón de detalles. El cuento me parece muchas veces más fácil de trabajarlo, de pensarlo, pero digo, ¿cómo es tu caso? Mira, mi caso sería, para mí la novela es un cuento largo, o sea, con el cuento yo hago lo mismo que en la novela, nada más que más rápido. A lo mejor en 2 horas, un día te escribí un cuento. Y la novela me lleva 1 año. Claro. Promedio, más, menos. Pero en mi sentimiento es el mismo desarrollo y al volcar lo que siento también es lo mismo. Claro. Por supuesto que la novela requiere de un hilo conductor muy cuidado y con muchos detalles a tener en cuenta. Claro. Y el cuento, si bien también los tiene, al ser más corto nos lleva menos fuerza, fluye más quizás. Claro, claro. Por eso quizás el desafío para mí es la novela. De todas formas, mis novelas son cortas. No se me da por escribir novelas muy largas, por una cuestión de la actualidad en la que vivimos, en donde el mundo que vivimos es cada vez más vertiginoso. Y mis libros también lo son. La gente que me lee me dice que son de quedarse pegadas al libro, sentarse y no dejar de leerlo hasta que lo terminan. Claro. Esa es mi meta, ¿viste? Por un lado eso. Claro, está bien. Y por el otro también, bueno, eso básicamente sería mi postura frente a la novela y al cuento. Claro, es interesante porque nos enfrentamos hoy por hoy a un lector que, bueno, hay que ganarle el poder de atención, y porque se evaden muy rápido, es decir, tanto en jóvenes como de repente en adultos. Entonces, si la escritura tiene que ver con trabajos así, de ese estilo, me parece que es una mejor manera de atrapar. No sé, me parece, aunque hay lectores para todo tipo de textos, sin embargo, creo que ese impacto no es importante. Sí, la verdad es que uno como que se ayorna en los tiempos. Claro. Quizás en las épocas de Dostoyevsky la gente tenía más tiempo. De hecho, no había redes, no había celulares, ni mucho menos. Sentarse a leer un libro de 10 centímetros de alto, lomo, era muy común. Claro. En cambio ahora realmente no hay mucha gente que tenga tiempo de ponerse a leer un Dostoyevsky o un Molière. Claro. No porque no le guste quizás, pero es porque la vida nos lleva a salir corriendo de un trabajo a otro, de una red a otra, de sentarse con la familia cuando tiene tiempo y bueno, y en fin. Claro. Cambió mucho la situación. Entonces un libro de 100 páginas, 120 páginas, además con fotos, que yo me encanta ponerle, mis fotos, bueno, eso hace que al hojearlo mismo, cuando uno lo va a mirar, me gusta que sea llamativo también, que atraiga. Claro. Colores, que sea interesante. Y das lugar también a tu otra pasión, que es la fotografía. Eso me parece muy interesante, ¿no? Es decir, poder reunir dos cosas que te gustan, la escritura y la fotografía en un mismo, llamaremos producto, pero en realidad el libro es un objeto donde podemos reunir. El objeto físico, sea papel o sea en la pantalla. Y ahí te iba a preguntar algo. Esa edición en papel, por el hecho de que haya fotografías, ¿buscas que sea algún tipo de papel específico para dar más realce a la fotografía?
Mira, en realidad es un papel de ilustración de un gramaje, gramaje es cuán finito o cuán grueso es el papel, un gramaje lo suficientemente interesante como para que la foto se vea bien. Claro. Me interesa mucho que el libro sea cuidado. Más allá de lo que escribo, me gusta que lo que presento al lector sea algo que le haga sentir al lector que lo estoy respetando. Claro. Entonces, por eso es que las fotos están bien cuidadas, las saco yo con un celular, no tengo cámara ni nada. Claro. También hay fotos analógicas de la época en que anterior a mí, sacadas por mi mamá o por gente que en blanco y negro, muy antiguas. Qué bien, qué bien. Que cada una de esas fotos introduce el capítulo con un epígrafe, con alguna frase de algún autor que admiro. Claro, y mira con qué bueno. Canciones. En el último van con las canciones que sugiero para cada capítulo, como para que la persona, yo lo sugiero, como que sería bueno que tal canción que dice ahí, la escuchen mientras leen. Esa experiencia me parece a mí muy interesante. Quizás en un momento vuelva a preguntarte sobre eso. Vínculos y secretos familiares parece ser el tema principal de la novela De eso sí se habla, publicada en 2022. Exacto. ¿Es así? ¿Qué nos puedes contar sobre ese texto? Bueno, mira, de eso sí se habla, es como una especie de amor que tengo en especial, porque bueno, fue el primero. Sí. Fue el que más me costó, porque justamente por ser el primero no me animaba a comenzar, ni sabía cómo comenzar. Entonces llamé a un amigo mío, que es escritor, psicólogo, es muy versátil. Le dije, ¿qué hago? ¿Cómo empiezo? ¿Por dónde empiezo? Me dijo, vos sentate y escribí, y fíjate qué te sale. Y cuando le leí lo que escribí, me dijo, mira, escribí de nuevo porque esto no va. Entonces le leí las cosas que escribí a los 14 años y estaban mejor. Mira. Entonces me puse a recopilar, a mirar qué podía. Y bueno, la idea fue volcar un poco, ¿viste lo que ahora se llama la literatura del yo? Que no sé si oíste hablar de ella. Que es cuando nosotros los escritores nos ponemos a hablar de un poquito de nosotros mismos en forma autorreferencial, mira. Pero incluyendo mucha ficción, dentro de, porque no llega a ser autobiográfico. Sin embargo, si bien todos los escritores tenemos mucho de subjetividad, aunque contemos solo ficción, esto sí es autorreferencial. Entonces habla mucho de mí, habla mucho de mis traumas, de mis temas. Hablamos, los endulzo y los agrío de acuerdo a cómo venga el relato. Claro, qué bueno. Y bueno, de eso sí se habla, se basa en Gabriela Márquez, que no da su nombre en el primer libro. Y cuenta su historia, va contando sus vivencias, que son, mi idea al escribirlo fue algo de lo que escribo, de todas estas cosas que han pasado tan dulces y tan amargas, le va a llegar al lector, porque hay mucho material puesto en estas 107 páginas en donde algo de todo esto le va a llegar a mis lectores y los va a ayudar. Mi idea era, ya que pasamos por tantas cosas, bueno, que lo que pasamos lo compartamos para que nos ayudemos mutuamente. Qué interesante. Eso fue... De eso sí se habla. Qué interesante lo que vas diciendo, porque tus vivencias te ayudan a poder escribir, a poder narrar, a poder sacar cosas, y por otro lado le sirve al otro porque lo estimula a pensar en determinadas situaciones, y en definitiva hay un ida y vuelta, ¿no? Entonces, qué interesante el rol de la escritura para cualquier persona, ¿no? Para el que escribe específicamente, porque bueno, disfruta con eso, pero para una persona común que de repente nunca escribió y que de repente se enfrenta a esa situación de poder escribir, debe ser interesante, ¿no? Es decir, de poder largar eso que tiene. Sí, yo siempre recomiendo a quien tenga algo que contar, a quien tenga algo que decir al mundo, que se siente que lo escriba, porque no solamente es sanador y es liberador, es terapéutico, sino que además eso que uno escribe, si uno se anima a publicarlo y a llevarlo a ese nivel, ayuda mucho. Mira, te cuento una pequeña infidencia. Me llamó una vez una persona conocida, muy poco conocida, pero que le había regalado el libro por un tema de que era Navidad y llegaba fin de año y quería tener una atención. Y le regalé De eso sí se habla. Me llamó una mañana muy temprano y me dijo,
Mira, este libro me ayudó a ver de levantar la persiana de una cosa que yo tenía totalmente como dentro mío, ¿no? Ni la recordaba de lo que la negaba. Mira. Y lloré casi toda la noche pensando en eso, pero lo que me ayudó tu libro, y con una persona que me diga eso, ya el camino está hecho para mí. Qué interesante lo que cuentas, porque se genera entre ese trabajo, es decir, eso que tú haces en un escritorio, en una mesa, en la cocina, no importa dónde, con tu máquina, con un papel, y nunca sabes a dónde llega, y que de repente tenga una devolución así, es muy interesante. ¿No? Sí, te llena mucho, ¿viste? Te hace sentir que lo que estás haciendo vale. Claro. Porque lo que a mí me importa, como cuando yo era docente y enseñaba, sí. Lo que a mí me importaba era llegarle a mis alumnas. Bueno, acá lo mismo. Lo que a mí me importa es llegarle al lector. Claro. Porque se siente identificado con lo que escribo. Hay otra novela tuya que es Te digo la verdad, también de Editorial Autores de Argentina 2023, donde, según leí en una entrevista, vínculos con la verdad es el tema principal de esa segunda novela. ¿Es así? Sí, es así. En realidad, para hacer una comparación entre de eso sí se habla y te digo la verdad, entre eso sí se habla, hablamos de secretos, de los secretos que todas las familias en algún momento guardan. Muchas familias, quizás no todas, pero esos secretos que nadie los dice, que en algún momento salen a la luz. Bueno, y en el segundo libro, en Te digo la verdad, se trata de develar ese secreto, de ver cuál es la verdad. Es la búsqueda de otra vez Gabriela Márquez, tratando de llegar a la verdad en un diálogo con su madre por un lado, en la primera parte, y con su padre con el otro. Claro. Realmente termina como dando reflexiones ella. Qué interesante, es decir, esa protagonista, que además es quien relata, que me acabas de decir, en el primer libro no aparece el nombre, ¿no? Y bueno, después sí, pero sigue siendo la voz narradora, ¿no? Qué interesante, qué interesante. En el caso de que me llamo Gabriela, comienza a transformarse en protagonista. En realidad es narradora y protagonista al mismo tiempo, ¿no? Claro. Si bien hay personajes que están casi al nivel de ella, a nivel protagonista, pero la narradora es protagonista también. Claro, y ahí hay algo interesante, Me llamo Gabriela, es un trabajo que a mí me resulta muy interesante, lo que he leído, no he podido leer el libro, pero sí, bueno, comentamos que ese libro, creo que ese libro yo después lo voy a colgar en el blog. Acá hay una librería que se llama Bookshop en Montevideo y allí se consiguen algunos de tus libros, así que bueno, creo que está Me llamo Gabriela. Y bueno, en ese libro en particular, Gabriela Márquez aparece en 3 momentos distintos de su vida, ¿no? Según lo que entiendo. ¿Cómo se da ese pasaje de la voz narradora que es al mismo tiempo protagonista y en 3 momentos distintos? ¿Cómo fuiste creando a ese personaje, ¿no? Es interesante. Mira, es muy especial, me nació como del alma, ¿no? Lo fui como yo en general cuando escribo un libro trato de estructurarlo al principio de una manera que a mí me resulte cómoda, que si bien es una estructura va cambiando y se va flexibilizando a medida que estoy escribiendo, porque increíblemente la pluma o la máquina, la computadora me va llevando como si tuviera vida. Es increíble. Pero bueno, entonces decidí que Gabriela Márquez había tenido a lo largo de esto que voy contando 3 vidas tan diferentes, 3 partes de su vida en donde en la segunda la primera queda totalmente atrás y en la tercera la segunda desaparece y en la tercera se redondea, ¿no? Mira. La primera vida es la historia en donde Gabriela Márquez comienza a contar su vida desde que es un bebé y lo cuenta desde el punto de vista de un bebé. Habla el bebé y dice y comenta, relata y dialoga con su familia desde el punto de vista de un bebé que no entiende, que balbucea, que los grandes piensan que él no los entiende y sin embargo los entiende. O sea, cosas de un bebé. Y después va creciendo y 4 años y 6 años hasta los 18. Mira. Esa es la primera. Y siempre hablando desde el punto de vista de la edad que tiene. Claro, qué bueno, qué trabajo. La segunda parte son todas fotos en donde hay epígrafes bien largos,
Y la tercera parte es un diálogo de Gabriela Márquez con su propia conciencia que la interpela. Entonces va relatando hasta la historia que llega al final, junto con su conciencia a través de ese diálogo. Mira muy profundo y muy... Por eso yo, si tengo que darte 3 palabras de cada libro, la primera sería secretos, la segunda obviamente sería verdad, y la tercera sería introspección. Introspección. Qué interesante, ¿no? Es decir, poder definir todo un libro, toda la trama, en una palabra. Qué poder. Bueno, creo que allí también juega, lo digo siempre, tu parte de poeta, porque el poeta tiene esa capacidad de decir mucho con tan poco. Y eso es muy interesante. Entonces en ti se conjugan esas 2 capacidades de escribir en un formato de poesía y escribir en narrativa, porque es decir, si bien escribes narrativa, es decir, tienes ese poder de síntesis de ir para armar la historia, ¿no? Y cuando tú me decías, no son textos muy largos, tienen unas 100 páginas, y sin embargo hay toda una historia seguramente allí en cada uno de ellos, es decir, por lo que vamos viendo. Me parece muy interesante eso, ¿no? Es decir, de conjugar esas 2 cosas. Sí, mira, yo en lo que a novela respecta, las novelas trato de que sean como escuetas, si bien incluyo descripciones pero me interesa que vayan al punto, que no se alarguen con descripciones de 2 páginas en donde a la larga no podés prestarle tanta atención desde mi punto de vista. Claro. Esa forma sucinta de escribir hace que me resulte no tan difícil la poesía. Pero la poesía está basada en las que he escrito y las que he publicado. Muchas son de la época en que era adolescente. Claro. Más romántica, más volada, por así decirlo. Claro, sí. Y quizás ahora no produzco tanta poesía, quizás 1 o 2 que me han inspirado hace poco, pero no me inspira tanto como la novela. Me divierte o me hace mejor a mí. Claro. Un relato continuado, como que me incentiva a seguir adelante, algo que sea una trama un poco más larga, y de otra manera, donde relato en lugar de simplemente no, donde ser poeta, no me sale ser poeta, ¿no? Claro. En lo mío, parece que no me sale tanto como la novela, ¿viste? Claro. Es que capaz que cada uno se identifica a veces con una forma, y bueno, pero empezó escribiendo de una manera, como decir, en poesía, y bueno, después va descubriendo que existen otras formas y está bueno eso. Decíamos hoy más temprano que la fotografía es uno de tus pasatiempos predilectos, pero en tu última publicación la uniste a tu pasión por la escritura. ¿Cómo armaste esa unión entre estas 2 pasiones para este libro? Mira, en realidad yo la fotografía la pensé desde el principio. Y en los 3 libros aparecen en cada capítulo, está el título, la foto y el pie de foto. Con la foto introduzco el capítulo porque la foto tiene mucho que ver. Algunas son fotos reales que las truqué un poco como para que no se vieran ciertas partes que quería ocultar. Pero son fotos que yo saqué en su momento, no son fotos sacadas específicamente para los niños. Muchas son de cuando viajo, cuando tengo la suerte de poder ir a algún lugar lindo, saco fotos para poderlo. Ahora sí ya idea con los libros. Entonces, como te decía, todos tienen su título, su foto y su pie de foto. Y después el capítulo tiene 2, 3 páginas o 4 y así va transcurriendo. Entonces, en el último, como te comentaba en un principio, además de las fotos, agrego, coloco el título, una canción y la foto y el pie de foto. Entonces así el lector se siente acompañado, me parece a mí, si es que tiene ganas de poner atención en esto. Está bueno porque mire qué canción es, que la escuche de fondo y que lea el capítulo acompañado. Mate, con un café. Claro. Qué bueno. Si yo te preguntara así muy sucintamente, aunque ya hemos hablado un poco
¿De qué trata Me llamo Gabriela? Es decir, ¿cómo podrías definirlo así, aunque ya lo has hecho, como es de una forma muy sucinta, pero ampliando un poquito más, sin hacer sin contar todo, ¿de qué trata Me llamo Gabriela? Mira, es una novela que habla del nacimiento hasta la muerte, o no la muerte, no lo voy a espolear, porque no está muere, bien, está bien. Eso vamos a decirlo. Sí. Los protagonistas nunca mueren, están siempre en el corazón de la gente. Con esto les quiero decir que ahí les dejo picando si muere o no, pero sí, que es el nacimiento de la protagonista, continúa con sus distintas etapas, y ahí hay distintos como recursos, condimentos, emociones, en donde los secretos de los que veníamos hablando y las verdades están encarnadas, nos llevan a reflexionar. Y esta persona, esta niña, esta adolescente, nos habla sobre sus viajes, nos habla sobre los traumas que le han causado como quiebres en su vida, que le han hecho evolucionar de una manera muy, muy fuerte, con tanto tragedia como felicidad, en la misma medida, básicamente en forma dicotómica, hasta te diría por poco con una bipolaridad, en donde está una punta y la otra de la vida, como polaridades, mejor dicho. Qué bien. Donde toda la noche tiene el día, el sol tiene la sombra, y así. En tus textos, según lo que leí en entrevistas y comentarios de los mismos, hay un trabajo de investigación del ser humano. Hay una búsqueda de tratar los temas interesantes para ese ser humano. Y mencionas en alguna entrevista que la escritura es sanadora. ¿Por qué es sanadora la escritura? ¿De qué modo incide el escribir en nuestra búsqueda del equilibrio o de ese estado de equilibrio que llamamos salud, el cual sabemos es una fluctuación constante, ¿no? Salud-enfermedad, ¿no? Sí, exactamente. Mira, yo creo que te diría que es terapéutico, porque está comprobado, además, he escuchado decir que cuando uno se sienta, se concentra y coloca su ser, su mente, su corazón en lo que uno realmente quiere transmitir y lo pone, y hasta te diría más cuando escribe a mano, ¿no? Yo escribo con computadora y he escrito mucho a mano, pero traslada a ese teclado, a esa pluma, a ese papel, todos los sentimientos que uno tiene ocultos y que necesita mostrar al mundo. Qué bueno, qué bueno. De alguna manera, abrir el alma de esta manera hace que uno, cuando termina de escribir lo que uno quería contar, aunque no sea un párrafo, uno se siente como si hubiese llorado. Esa sensación de que cuando uno llora, que se siente como que de aquí un peso de encima. Ahí va. Eso mismo exacto es cuando uno termina de escribir un tema muy, muy bravo que tiene dentro. Qué interesante. Por eso entonces. Es sanador. Qué interesante, qué interesante. Qué bueno lo que acabas de compartir, porque bueno, decir, la escritura, más allá de ser de alguna manera una forma lúdica de pasar el tiempo, una forma de pensar las realidades, porque también es eso la escritura, de analizar nuestro contexto, nuestra vida y nuestro mundo, también tiene una función sanadora. Quizás hay muchas más funciones, pero es interesante lo que acabas de decir. Me gustaría pedirte si acaso puedes leernos alguna sección de un texto tuyo, porque es parte de lo que queremos rescatar en este programa Café y Palabras, la voz del autor, es decir, poder escucharlo. Bueno, me gustaría leerte de Me llamo Gabriela, un pedacito de diálogo de Gabriela con su conciencia. Bien. Y después me gustaría leer una reflexión que hace. Yo hago en cada libro, al final, una reflexión. Perfecto. Que no tiene nada que ver con el final del libro, no spoilea nada. Está bien. Pero sí, entonces voy a empezar por leerte lo de la conciencia y después hago un silencio y te leo la reflexión. Sí. Bueno, este fragmento que te voy a leer es donde comienza el capítulo, es el primer capítulo de la tercera vida de Gabriela. Bien. Se llama Departamento
y dice así: lo extraño del cambio es que no admite rigidez, Gaby. De nada vale que lo intentes. Lo conservador no va con tu impulso vital. Tu entorno, tus vínculos más relevantes, tu alma misma, ya no sos la de antes, estás cambiando. Mi vida es mía, ¿y qué si no quiero cambiar? Contesté. Me estaba hablando mi conciencia, que como si estuviera disociada, me interpelaba desde lo más profundo. No esperes que te venga con la famosa frase salir de tu zona de confort. Mejor cerrar los ojos. Sentí las palabras de tu terapeuta cuando te explica lo del bambú. Esa noble vara que parece tiesa y dura, pero que a la vez es flexible para no quebrarse en la tormenta. No me olvido de esas palabras, pero vos hablás como si cambiar y ser flexible me fuese fácil. La responsabilidad extrema está en mi esencia. Es quizás el sentido de realidad que me identifica con mi soberbia. Soy Capricornio en su esplendor, ya sabés. Autosuficiencia a los 50, ¿no aprendiste todavía? Sí, aprendí. Bueno, en eso. Ok, Gaby, ese proceso vale. Ahora, si te parece, contar tus hechos, que yo te interrumpo si lo considero necesario. ¿Dale? Bueno, acá voy. Desde ahí sigue el relato de Gabriela cuenta, junto a su conciencia, claro, la tercera parte de la historia. Después me gustaría, como te decía, si es posible. Sí, claro, dirás, sí, tenemos tiempo, tenemos un poquito más de tiempo. Sí, dime. Sí, te escuchamos. La reflexión final se llama Claroscuro y tiene la foto de mi actual casa, que es un patio, cuando no tenía plantas o muy pocas, en donde se ve las luces y las sombras de la noche. Y dice así: la fe, la esperanza y la dicha me llevan a pensar que quizás la vida no concluya al pasar a la eternidad. Quizás entremos en otro plano sobre el cual poco sabemos con certeza y al que todos llegaremos en algún momento. Mientras tanto, vivamos en esta tierra con alegría, porque hasta la sombra más oscura se esfumará si nuestra intención vibra en honestidad, en bondad y desde la luz del corazón. Que la sonrisa nos acompañe siempre. Qué bueno que pudimos escuchar a esta escritora argentina leyendo sus textos, que es una de los objetivos que pretendemos en este programa Café y Palabras, escuchar al autor leyendo sus textos. Y bueno, hoy tuvimos esa oportunidad con Graciela Suárez leyendo una sección breve de su último libro, Me llamo Gabriela, y además una reflexión también que acompaña a ese texto que van apareciendo. ¿Podrías decirnos cómo hacemos para conseguir tus libros, por ejemplo, acá en Uruguay o en Argentina? Bueno, en Uruguay estamos planteando a ver dónde, eso lo vamos a hablar con Vivi Rosenstreet y con vos. Uh-huh. Así que bueno, después si querés vos lo contás en el próximo programa. Bien. Yo ahora te puedo contar acá en Argentina. Bien. @Vivi Rosenstreet, lo vende por Mercado Libre. Uh-huh. Yo lo vendo por Instagram en @Graciela Suárez 2000. Acá en la Argentina están 2 librerías, en la librería Santa Fe y en la librería Sigilaria. Autores de Argentina tienen en su librería también mis libros. Ajá, bien. Y también lo encontramos en ebook en las principales plataformas, en Amazon, en Google Books, en iBooks. Perfecto. Lo vamos a estar compartiendo a esa información en el blog de Café y Palabras, porque la idea es esa. Es decir, hay cosas que a veces en la entrevista no podemos mencionar, no pueden quedar, incluso en el video tratamos de adjuntar alguna información, pero bueno, por eso el blog. Y entonces ahí reunimos un poco más de información. ¿Cuáles son tus proyectos literarios en el mediano o corto plazo? Mira, la idea sería, estoy craneándolo, todavía no lo decidí, pero la idea sería anécdotas sobre viajes. Ajá. Pero como no tengo ganas de escribir cuentos, como te decía antes, tengo ganas de escribir una novela. Ajá. Estoy viendo cómo junto eso en una especie
de unión, como para lograr lo que estoy teniendo ganas de hacer. Pero ya te digo, está muy, muy, muy verde. Claro. Hasta que llegue al horno y se cocine va a faltar un poco. Está bien, está bien. Bueno, pero está bien, capaz que necesitas un descanso porque vienes trabajando arduamente. Te felicito por eso, me encanta. Está muy bueno, decir, una alta producción has tenido en estos años. Y eso está muy bueno. Disfruto mucho de poder ver eso, de poder ver un gran trabajo. Y bueno, mencionabas recién a Viviana Rosenbitz, a quien agradecemos muchísimo el contacto, la gestión, y está haciendo un gran trabajo con muchos escritores. Y bueno, le hemos pedido que nos facilite poder contactar a más escritores para que puedan pasar aquí por Café y Palabras. Este programa funciona de esa manera, es decir, nos vamos presentando, nos vamos conociendo y así van surgiendo nuevas entrevistas, un poco de boca en boca, y creo que lo que buscamos es eso, ¿no? En ese entorno de confianza que puedan sugerirnos a participar entonces de este programa. Y bueno, han pasado de febrero para acá varios autores de distintas partes y bueno, entonces te convocamos también a ti para hacer ese nexo con otros escritores, poder difundir el trabajo de ustedes, poder difundir sus letras, poder difundir, promocionar sus libros y bueno, un poco es esa la idea de este programa. Compartir sus experiencias, así que bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, a ti, a Viviana Rosenbitz, que está contribuyendo entonces con nuestro programa desde Buenos Aires. Muchas gracias, Graciela, por haber participado de Café y Palabras. Para mí es un honor, muchísimas gracias, Walter. Muy bien. Bueno, muchas gracias y hasta cualquier momento cuando de repente estés promocionando algún nuevo libro. Sí, seguimos en contacto. Gracias. Vamos cerrando este programa, pero antes los invitamos para el programa 45, pues nos visitará vía telefónica el escritor argentino José Gabriel Ceballos. De este escritor de la provincia de Corrientes podemos mencionar solo algunos libros publicados, pues son muchos los que publicó. Nombremos los volúmenes de poesía Poemario Breve 1977, El color del humo 1978 y otras reincidencias 1978, Tiempos de culpa y otros cuentos 2001, Fabulario de Buena Vista, Antología Personal 2004, Confesiones de un extraño de Miurgo, Nubel 2008. Tuvimos la oportunidad de entrevistarlo para presentar un video en el 5º Encuentro Provincial de Escritores de Corrientes, celebrado el 29 de noviembre en Riachuelo, provincia de Corrientes, Argentina. Y lo volveremos a tener acá a José Gabriel Ceballos, ahora nomás, en poco tiempo más, en una semana. Les comentamos que pueden seguirnos en Instagram, @cafeypalabras 2025. Más información sobre el programa y los escritores invitados los brindamos en el blog de Café y Palabras, cafeypalabras2025.blogspot.com/. Nos pueden escuchar y seguirnos también por iVoox, Spotify, Amazon Music, Tuning y en YouTube, siempre a partir del lunes siguiente de la transmisión en vivo. Agradecemos la colaboración del señor Ángel Otero, que nos acompaña en los controles de la radio. Estamos aquí en Radio Oriental 770 amplitud modulada. Salimos al aire los sábados a las 0 horas, un poco después de iniciar el día, justo cuando termina el viernes y arrancan las palabras. El café se terminó y las palabras se van apagando de a poco. Ahora es momento de preparar la cafetería para otro encuentro literario en Café y Palabras. Agradecemos su compañía y hasta el próximo programa.
este país tan chico pero grande de corazón, de hombres y mujeres que trabajan con tesón. Niños y jóvenes